Hola, muy buenos días chicos. A continuación les voy a explicar la clase del día de hoy con el siguiente tema. Hoy van a aprender sobre el tema el Imperio Romano. En sí, el Imperio Romano fue una de las entidades políticas más importantes en representación a lo que es la antigüedad, especialmente del occidente en sí. Ahora, ¿cómo se forma lo que es el Imperio Romano? Basado en que la guerra civil se vio en sí sumida por Roma, en la cual finalizó en el año 31 antes de Cristo con lo que es la victoria de Octavio en sí. Ya para el año 27 antes de Cristo, lo que es el Senado le otorgó lo que es el título sagrado de Augustus en sí, en la cual significaba que todo lo que hiciera estaba bajo la protección de los dioses específicamente. Poco a poco, lo que es Octavio Augusto fue ejerciendo ya su poder. En base a todos estos poderes estaba lo que es que él era jefe del ejército, era imperator, también impartía lo que es la justicia y elaboraba lo que son las diferentes leyes. También él controlaba lo que es la vida religiosa en sí, en la cual se convirtió en el primer emperador romano que le puso fin a lo que es la república en su momento. Octavio Augusto organizó lo que es un ejército poderoso, en la cual les permitió poder ampliar lo que son diversos territorios también, en donde abarca lo que es el imperio. También pudo controlar lo que es una eficacia en base a las provincias, de manera que pudo iniciar una época de estabilidad y prosperidad en su momento. La paz romana, esta está basada que en el siglo I y II se pudo dar a conocer lo que es una época de la Pax Romana, en la cual en estos años se vivió un imperio con un clima de seguridad, garantizando en sí, garantizado por un ejército poderoso, en la cual Roma vivió su momento de máximo esplendor. También se convirtió en lo que es una gran ciudad y también afluía en lo que son las riquezas de todos los rincones del imperio en sí. En base a lo que es la organización de Roma, les permitió poder mantener lo que es un crecimiento económico en la cual eso abarca lo que son los diferentes pueblos del imperio, donde intercambiaban lo que es las mercancías, intercambiaban lo que son las ideas, y fue una de las épocas de máximo apogeo de lo que es la civilización romana en sí. Como se ven en pantalla, aquí hay una expansión territorial del imperio, donde ustedes pueden conocer, pueden identificar lo que es la expansión romana durante la República, lo que son las conquistas de Augusto, lo que son las conquistas hacia el siglo II, y también sus villas romanas, cómo eran desarrolladas, cómo se identificaban en sí en base a esta expansión territorial del imperio también. Ahora, ¿cómo se organizaba el imperio? ¿Cómo era la organización del imperio? Simplemente para poder controlar lo que es el amplio territorio en sí, fue necesario crear lo que es una importante administración, donde las provincias que estaban gobernadas por representantes del emperador que vivían en la capital provincial en sí. En base a que las provincias se pagaban los diversos impuestos elevados, que eran una muy importante fuente de ingresos por el Estado, para el Estado, en la cual con estos impuestos se pagaba lo que es al ejército y también a un gran número de funcionarios en su momento. En que también las provincias fueron, además, proveedoras de lo que son los alimentos y también y de muchos productos como metales y también como caballos, en la cual que llegaban a Roma especialmente a través de Mediterráneo, en la cual se desarrolló así un importante comercio identificativo en su momento para poder crear lo que son muchas ciudades bien comunicadas gracias a las vías que llevaban como de las provincias hacia las capitales del imperio, en que cada ciudad tenía su propio gobierno que funcionaba a pequeña escala como el de Roma y que también controlaba lo que es un territorio concreto que era un centro cultural y económico también. En base a lo que es el gobierno de lo que es la ciudad, que estaba conformada por varios magistrados.
que eran encargados simplemente de poder mantener lo que es el orden, mantener lo que son las obras públicas y también recaudar lo que son los diversos impuestos. En base a lo que es el ejército romano, es que cada soldado debía pagarse sus armas, por lo que los ricos formaban lo que es un grupo mejor armado y a caballo también. Cada hombre disponía de lo que es un par de jabalinas y de una espada, así como de una coraza, como casco, el escudo, y algunos soldados llevaban también lo que son hondas y arcos, otros eran responsables de los catapultas en sí. Como pueden observar, aquí está un soldado romano identificando los accesorios que conllevaba cada soldado romano en su momento. Estos soldados o legionarios, en la cual se agrupaban lo que es en diversos grupos, siendo así centurias dirigidas por un centurión, en la cual eran variadas lo que son centurias que formaban lo que es una legión. Es decir, que los romanos también tuvieron lo que es una flota donde se desplazaban por todo el Mediterráneo y desempeñó un papel muy importante en muchas guerras y conquistas que obtuvieron en su momento. Aquí hay una gráfica también representativa de lo que es Octavio Augusto en sí, como se lo representaba en su momento. Aquí hay una gráfica de lo que es un soldado romano. Bien, ahora, ¿cómo fue la desintegración de lo que es este imperio? En donde abarca lo que es la crisis del Bajo Imperio, también la inseguridad en los límites o fronteras. Bien, continuamos con lo que es la crisis de Bajo Imperio. Es donde ya a partir de lo que es el siglo III, ya en donde el Imperio Romano se enfrentó a lo que es una serie muy importante de cambios políticos y económicos internos y externos, en la cual acabaron con una situación de crisis política, económica, militar y social. Esta fue una época que la conocemos como Bajo Imperio en sí, referente a lo que es la crisis del Bajo Imperio. En lo que abarca lo que es la inseguridad en los límites o fronteras, es que finalmente las conquistas, el ejército trataba de poder mantener, de poder defender los límites o fronteras del imperio, en la cual abarcaba lo que es una tarea que cada vez era más difícil porque los pueblos germánicos, a los que los romanos denominaban bárbaros, atacaron repetidamente la frontera del imperio en el norte de Europa. Además, estas fronteras, como el extremo oriente del imperio, como en Asia, tampoco estaban tranquilos, ya que sufrieron los ataques de los persas, literalmente, en su momento, en base a la seguridad en los límites o fronteras. El aumento del poder del ejército es que ya de una manera constante, en base a las guerras, obligaron a lo que es al imperio a mantener lo que es un ejército que incrementaba su poder en sí, con consecuencias que mantenían en que el emperador se debilitó en su momento. De hecho, los generales contaban con su soporte de su tropa, tenían la fuerza para poder poner o poder nombrar lo que son emperadores. Por ejemplo, en el siglo XIII, en el periodo lo conocemos como lo que es la anarquía militar, en la cual sucedieron 39 emperadores en tan solo 5 años, en base a lo que es el aumento del poder del ejército. Ahora, referente a lo que es la crisis económica, es donde abarca una inseguridad en las fronteras y en los territorios del imperio que provocaron lo que es una disminución del comercio básicamente, ya que muchas de las mercancías no podían llegar a su destino porque las ciudades perdieron importante y mantenieron lo que es un proceso de ruralización en sí, donde además de abarcar lo que es la necesidad de mantener lo que es el ejército y los gastos que generaban las guerras en las fronteras, provocaron un aumento de los impuestos en sí. En Davalca, en el campo, las causas de la inseguridad, que abandonaron muchas pequeñas propiedades y numerosos latifundios dejaron de cultivar básicamente a causa de la falta de la mano de obra esclava. Es por ello que se produjo lo que es una producción agraria
y subieron lo que son los precios de los productos agrícolas. En base a estas consecuencias es que desde la subida de los impuestos y de los precios fue un empobrecimiento de lo que es la población exactamente, en la cual provocó lo que son numerosas revueltas sociales que formaron bandas, también se formaron bandas de esclavos y campesinos pobres que atacaban a lo que son las grandes propiedades. Además a esto, las dificultades del imperio para poder pagar a lo que es el ejército provocaron lo que es las tropas que saquearon lo que son las provincias donde estaban instaladas en su momento. Observen en pantalla, aquí hay una gráfica que representa lo que es una puerta Ostiensis, lo que es Roma. Muchas ciudades se construyeron durante el Bajo Imperio, nuevas murallas para poder asegurar sus defensas en sí, en base a lo que es su puerta Ostiensis en sí. Después de esto se conlleva lo que es la división y el final del imperio. ¿Cómo se desarrolla esta división y el final del imperio? Es que las diferencias entre lo que es la parte oriental y la parte occidental del imperio fueron aumentando durante lo que es el siglo III y lo que es el siglo IV en realidad, donde, dada la inestabilidad de las fronteras romanas, ya este emperador Teodosio creyó lo que era más fácil poder defender lo que es el territorio, en la cual se dividía en el año 395, lo dividió en dos. Es decir, que en base a todas estas divisiones, en base a las diferencias por parte del oriente, del oriental, por parte del occidental, el imperio fue aumentando durante los siglos III y IV, fue aumentando lo que es una inestabilidad de las fronteras romanas en su momento. Pueden observar aquí un mapa donde abarca lo que es un imperio romano del occidente y Imperio Romano del Oriente, y pueden identificarlo, sus capitales del imperio, la división del imperio en el año 395, aquí está la división del imperio en realidad. ¿Bien? El Imperio Romano del Occidente es que tras la división siguió lo que es una crisis de esta parte del imperio, dado que la capital cambiaba entre Roma, Milán y Ravenna en el transcurso del siglo V como consecuencia de lo que es una crisis interna y de los ataques de los pueblos germánicos desapareció en su momento. Ya en el año 410 los visigodos liderados por Alarico, saquearon lo que es Roma y finalmente, ya en el año 476, el caudillo bárbaro Odoacro depuso lo que es al emperador romano Rómulo Augustulo en lo que es un niño de 10 años y en su territorio se establecieron los que son nuevos reinos germánicos. Tradicionalmente se consideraba que este hecho marca lo que es el final de lo que es la antigüedad y abre lo que es un nuevo periodo histórico como referencia a lo que es la Edad Media en sí. En base a lo que es el Imperio Romano del Oriente, es que este territorio tenía su capital en una antigua colonia griega llamada Bizancio, que en sí cambió lo que es su nombre en honor del emperador Constantino, fue llamada Constantinopla, actual Estambul en sí. Este imperio romano del Oriente, también llamado Imperio Bizantino, llegó a su máximo esplendor en el siglo VI, cuando se pudo conquistar lo que es gran parte de las tierras del Mediterráneo occidental. Desapareció ya en el siglo XV tras la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos en sí. En base a lo que es el saqueo de Roma, es que un rumor terrorífico en sí alcanzó lo que es a Roma, que estaba asediada de los ciudadanos que salvaban su vida a precio de lo que es del oro. En que la ciudad había sido tomada después de la fortuna de los ciudadanos, perdieron su vida en su momento en la cual los sollozos mantenían lo que son, se defendían o detienen mientras escribían lo que son estas palabras que han sido conquistadas en base a lo que es esta ciudad que hablaba conquistado por el universo. Qué dolor para mí ver
desplomarse lo que es una antigüedad de potencia, que fue lo que es la dueña del mundo en sí. Es donde abarca lo que es el saqueo de la Roma en su momento. Después de esto se conlleva lo que son las ciudades romanas en sí, donde abarcan un modelo de urbanismo, es decir, que ya en el Imperio Romano las ciudades ya tuvieron una gran importancia, como Roma, la capital llegó a contar con más de 1 millón de habitantes, donde simplemente pudieron crear lo que son muchas otras ciudades que fueron centros políticos, económicos, culturales y también en base a lo que son estos territorios imperiales, donde se desarrollan lo que son estas ciudades romanas, una nueva fundación que tenía como una estructura en cuadrícula basada en lo que es en la de los campamentos militares romanos que estaban rodeados por murallas y también se organizaban a partir de dos calles principales. Es decir, el Cardo Maximus y también el de Decumanus Máximos en el centro de lo que se situaba el Toro, del Toro Plaza, en la que se encontraban lo que son los principales edificios. También estos edificios eran públicos, también como las basílicas, y también se desarrollaba lo que es el comercio. En lo que son los barrios populares, proliferaban lo que es las insulae, edificios de apartamentos de 5 o 6 pisos, donde vivían las personas de clase media. Los nobles vivían con sus familias en los domos, eran unas casas amplias con un patio central en sí. En base a lo que es la ciudad de Roma es que mantenían lo que es una tinga en donde llamaran lo que es Amugadi, que se encuentra lo que es al norte de África, en la actual Argelia en sí, en la cual es una de las mejores que se ha conservado hasta el momento. Fue fundada por los romanos a principios del siglo II antes de Cristo, después de Cristo, perdón, durante lo que fue el reinado de Trojano, emperador de origen hispano en realidad. Esta ciudad fue concebida como una colonia militar en la cual abarca lo que es como un claro trazado ordenado en cuadrícula, como se pueden observar también que las imágenes representan lo que es una ciudad tingad en sí. Como observan en pantalla, aquí hay una ciudad donde pueden reconocer cómo está estructurada, cómo está habilitada cada uno de sus partes en base a esto. En sí, aquí están los borrocos extramuros, los cardos, los planos en cuadrícula, cómo se representan, los colles, los de Cumano, también los arcos del triunfo, todo específicamente relacionado, cómo está detallado cada estructura, en sí se detalla cada estructuración realizada en su momento, en sí, en base a lo que son las ciudades romanas y un nuevo modelo urbanismo que desarrollaron en su momento. Luego se conlleva lo que es las viviendas de los romanos en sí. Es en donde estas ciudades romanas habían ya dos tipos de viviendas. Las personas más humildes vivían en los edificios de varios pisos llamados insulae, como ínsula en singular, en la cual llevaban a poder tener hasta 5 pisos de altura y las viviendas solían ser pequeñas y pocos confortables. Estas casas estaban formadas por numerosas dependencias que daban a un patio central en su momento. Las más, los más adinerados podían construirse lujosas viviendas individuales como las domus en realidad. En base a lo que son una estructura de una domus, cómo realizaban lo que son lujosas viviendas, en base a lo que son las personas adineradas que podían construir un modelo de estructura de casa con mejor estabilidad, con más espacio, eran en sí las personas adineradas, podían construir lo que son numerosas viviendas llamadas las domus en realidad. Aquí observan cómo está estructurada lo que es una domus, una vivienda en realidad, como realizaban lo que es la cocina, también su patio interior y en realidad varios desarrollos, varias estructuras
cómo desarrollaban cada vivienda en realidad. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy, refiriéndonos a lo que es el Imperio Romano, que es el tema principal del día de hoy, en donde abarca lo que es la formación del Imperio Romano, cómo se conformó, en qué, también cómo ejercieron los diversos poderes a causa de lo que es Octavio Augusto, que especificó y ejerció lo que son grandes poderes, que también era el jefe del ejército y partía lo que es la justicia, también controlaba lo que es la vida religiosa, también identificaron lo que es la paz romana, también cómo se expandieron los diversos territorios del imperio, cómo fue la organización del imperio en realidad, cómo se en realidad controlaban lo que son amplios territorios que eran necesarios para poder administrar lo que son las provincias en realidad, en base a que en las provincias pagaban lo que son impuestos muy elevados, en la cual además eran proveedoras de lo que son los alimentos y muchas ciudades también eran bien comunicadas gracias a las vías que llegaban a las provincias de la capital del imperio. También conocieron, identificaron lo que es el ejército romano, cómo estaban estructurados, cuáles eran los accesorios que conllevaba un soldado romano en realidad. También identificaron lo que es la desintegración del imperio, que abarca lo que es la crisis del bajo imperio, la inseguridad de los límites o fronteras, el aumento del poder del ejército y la crisis económica en realidad. También identificaron lo que es la división y final del imperio, cómo se da en base a las diferencias entre parte del oriente y de parte occidental, en la cual el imperio fueron aumentando durante el siglo III y el siglo IV. Aquí está el imperio romano de Occidente, cómo se desarrolla, qué conocimientos nos abarca lo que es el imperio romano, el saqueo de Roma, cómo se conllevó, también lo que son las ciudades romanas, lo que es un modelo urbanismo que estaba en realidad en que estas ciudades tuvieron como gran importancia en lo que es Roma, ya que la capital llegó a contar con más de 1 millón de habitantes en realidad. Por eso se crearon lo que son muchas otras más ciudades que fueron como centros políticos, económicos y culturales del vasto territorio imperial en su momento, en base a que tenían una estructura en cuadrícula que estaba basada en lo que son los campamentos militares romanos que estaban rodeados por murallas en su momento. Aquí pueden identificar cómo estaban estructuradas todo este modelo urbanismo que en sí destacaban en su momento. También identificaron las zonas de vivienda de los romanos, que era en dos tipos de vivienda, que en sí era la insulae y también la domus. La domus era en realidad quienes podían construirla, las personas adineradas, en sí podían construir lujosas viviendas individuales, en la cual conllevaban lo que es un patio inferior, llevaba su cocina, en realidad tenían más espacios que lo que son las viviendas insulares, que estas llegaban a tener solamente 5 pisos de altura. En estas viviendas solían ser pequeñas y poco confortables en su momento. Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Por favor, si tienen alguna inquietud, por favor me indican en plataforma que con gusto les voy a responder. Ya en plataforma tienen lo que es la actividad, lo que es la tarea. ¿Alguna inquietud? Me escribe nomás, no hay problema. Bien, chicos, muchas gracias por su atención.